Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos a ti el honor y la gloria. Eres poderoso, eres digno de honra. Gracias en esta mañana te damos. Queremos agradecerte porque nos ha dado la oportunidad de servirte, por perdonar nuestros pecados, por restaurar nuestras vidas, por forjar tu imagen en nosotros. Estamos agradecidos de tu amor y de tus misericordias. Gracias por lo que haces en esta casa, Señor. Eres grande, eres hacedor de maravillas, eres restaurador, perdonador, forjador, transformador. Completa tu obra en esta casa. Te doy gracias por cada familia de la casa, por cada matrimonio. Te pido por ellos, Señor, para que puedas suplir toda necesidad. Mira aquellos que están en situaciones económicas por desempleo o porque sus negocios han bajado considerablemente. Señor, en este tiempo de pandemia te pido por ellos, que te glorifique en una forma extraordinaria, que supla sus necesidades, que le dé nuevas ideas para que tengan fuente de ingreso sana, que puedan progresar conforme a tu diseño y que puedan ser prosperados en todas las áreas, en las áreas de su matrimonio, su vida personal, intelectual, la relación contigo, la relación con sus hijos, que económicamente también sean prosperados. Que tú te glorifiques, Señor, en una manera extraordinaria, conforme a tus riquezas en gloria y a la demanda de cada familia. Tú eres poderoso para obrar en este tiempo, para restaurar, Señor, para proveer empleo y fuente de ingresos sana conforme a tu grandeza. Señor, gracias porque yo sé que estás ahí. Mira aquellos que tienen deuda, hay algunos que tienen hipotecas, Señor, tienen préstamos de vehículos y no pueden pagar. En este tiempo te pido por ellos, que los socorra, que los asista. Tú eres poderoso. Esta pandemia nos ha agarrado sorpresivamente a la humanidad completa y ha traído sus trastornos en la vida general, familiar. Te pido, Señor, que sea tú obrando en una forma extraordinaria. Señor, que reconcilie pareja, que reconcilie familia, que reconcilie hermanos en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Restaura la familia en este tiempo. Trae salud sobre toda enfermedad, todo ataque a la salud de nuestros hermanos y hermanas en el nombre de Jesús, que sean visitados por tu misericordia, que sean restaurados y fortalecidos. Mira aquellos que están afectados por el COVID-19 y que están en sala de intensivo, Señor, con respiradores artificiales porque sus pulmones no están respondiendo bien. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, sigue tú sanando, guardando, restaurando, fortaleciendo para gloria de tu nombre. Yo sé que eres poderoso para sanar esta nación, para sanar la economía de este país, para fortalecer, Señor. Oh, libera los aires de toda opresión, de todo espíritu de religiosidad, de engaño, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú el que restaura, el que forja, el que guía. Cumple tu propósito en nosotros, para gloria de tu nombre. Gracias porque revoluciona esta casa, porque te glorificas en una manera extraordinaria, porque tu Espíritu Santo está repartiendo dones y ministerios en la casa para la integración de la obra y del trabajo. Y yo sé, Señor, que tu misericordia están ahí y que hay salvación, fluye la gracia, la salvación, y que en este tiempo, Señor, que estamos a punto de superar, como es esta pandemia, va a generar un avivamiento donde tu Espíritu Santo va a obrar en nosotros para alcanzar a los perdidos, para poder compartir con ellos, en el nombre de Jesús. Señor, danos una palabra de sabiduría y de ciencia para llegar a aquellos que no te conocen. Revoluciona esta casa. Espíritu Santo, completa la obra. Guarda de tristeza, guarda de depresión, guarda de angustia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Aleluya.
Mañana quiero compartir con ustedes la predicación de hoy. Estamos hablando acerca del divorcio, o el tema de hoy es el divorcio en el nuevo pacto, en la serie de las 3 causas de distracción en el ser humano. Así que quiero compartir el texto bíblico hoy. Vamos a la escritura en esta mañana para que juntos compartamos el texto sagrado. Vamos a compartirlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 7. Vamos a compartir en este día. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 10 y el 11. Vamos a compartir el texto sagrado en la mañana de hoy. Qué bueno es estar en la casa del Señor y saborear su misericordia. Aleluya. Dice el texto en el nombre de Jesús en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, en el nombre de Jesús. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así nos adentramos en la predicación de hoy acerca del divorcio en el nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. 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 Hay una ligera diferencia entre el concepto de divorcio en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. La diferencia en el nuevo pacto está marcada mayormente por la dignidad y la restauración de la mujer. Por eso en el nuevo pacto el divorcio tiene un giro diferente al del antiguo pacto. El antiguo pacto y el nuevo tienen cierta diferencia. Ustedes saben que el antiguo pacto fue con el pueblo de Israel y el propósito era que el pueblo de Israel sirviera al Señor para que el Mesías, príncipe, salvador, viniera del pueblo de Israel, el salvador de la humanidad. Y se cumpliese la palabra que el Señor le da a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en el nuevo pacto hay una restauración de todas las cosas como se hizo al principio de la creación. Y en este caso que hablamos hoy del divorcio en el nuevo pacto, hay un punto interesante que hace la diferencia, que marca la diferencia, y es justamente la dignidad de la mujer que es restaurada en el sacrificio de Cristo. Yo sé que mucha gente, muchos creyentes inclusive, quisieran que la Biblia no hable de divorcio, sino que sea matrimonio y se acabó, y que no hable de divorcio, y que el divorcio no exista. Pero el Señor, que conoce al ser humano, que Él lo creó, sabía que el ser humano, por su naturaleza caída, tiene la intención del rechazo, del repudio, del maltrato y de generar en la familia situaciones no viables y crear crisis donde hay familia que no es fácil habitar. Entonces Dios lo reguló. No manda al divorcio en términos de que divórciate y punto, pero sí lo regula para que las personas no se sientan en una relación de esclavitud donde haya algún perverso o perversa en el matrimonio que dañe la familia y que sea algo, una esclavitud para siempre, sino que sea regulado de cómo debe hacerse en cada caso. Y en el nuevo pacto, el apóstol Pablo es preciso en el texto sagrado, tratando de guiarnos para que tengamos matrimonio saludable, pero que cuando se presenten ciertas situaciones en el matrimonio tengan una salida. Y ya el mismo Cristo, lo conversamos en la predicación anterior,
ya el mismo Cristo está diciendo por la dureza de sus corazones, y habla del corazón de los hombres, por su impiedad, por su pecado, por su corrupción, por negar a Dios, por enemistarse con Dios, Moisés le permitió dar carta de divorcio. Entonces Jesús mismo está citando el antiguo pacto con relación a la causa que originaron el divorcio, que no, dos personas que tienen temor de Dios y que ninguno de los dos se ha apartado de los principios, y no digo de la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente que no es responsable, que no cumple compromiso, que no cumple pacto, ni cumple principios. Ahora estamos hablando, Jesús está hablando de gente que tienen temor de Dios, que viven en sabiduría, en entendimiento, y en su defecto aquellos que niegan la relación con Dios, que son capaces de maltratar. Y entonces la salida a la esclavitud en el matrimonio está registrado tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. La diferencia del divorcio en el antiguo pacto y el nuevo pacto está basado en la restauración y la dignidad de la mujer, que es el que juega un papel importante y que cambia, porque antes solamente los hombres estaban autorizados a divorciarse, eran los que realmente se divorciaban. Ya en el nuevo pacto se introduce esa cláusula donde la misma mujer también está en libertad de deshacerse de la relación de matrimonio, que no es el diseño de Dios, pero ninguna persona está obligada a estar en una relación. En la restauración de la dignidad de la mujer se recupera el estatus original, que también hay una predicación que tuvimos antes de esta, acerca de esa restauración, en la que se recupera el estatus original que tenía Eva antes del pecado. Y en el sacrificio de Cristo hay una restauración, porque tanto el hombre como la mujer tenían las mismas dignidades antes del pecado original. Y entonces en la restauración, en el sacrificio de Cristo, Él viene a ser una nueva persona a todos. Y en el nuevo pacto hay una expresión que tiene que ver con esto. Está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí está. Si van conmigo, si son amables, podemos compartir el texto bíblico ahí acerca de lo que pasó en el nuevo pacto. Capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí comparto el texto que quiero analizar con ustedes, y los otros lo hablaremos más adelante. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces lo que está planteando es que el nuevo pacto en la sangre de Cristo le dio una oportunidad a la restauración de todo ser humano, en la que ya la diferencia que estaba marcada entre judíos y griegos, porque Dios amaba a los judíos y rechazaba a los griegos, que es el concepto que ellos tenían, ya desaparece. Ya no podemos decir Dios ama a los judíos y rechaza a los griegos. No hay manera de que se pueda explicar. Claro, los judíos tenían los descendientes de Abraham, y los judíos son descendientes de Abraham y descendientes de Israel, porque no todos los israelíes son judíos, pero todos los judíos sí son israelíes, porque es una tribu, que es la tribu de Judá, que es uno de los hijos de Israel. Entonces aquí está diciendo que ya no hay diferencia, y eso es lo interesante, que en el nuevo pacto hay una restauración de la dignidad de todo ser humano.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ya no se puede establecer diferencia, este esclavo, este libre delante de Dios. No hay varón ni mujer, ya no ve al ser como que este es el hombre, esta es la mujer. Ella fue la que sedujo a Adán y Adán cayó y entonces ahora hay una maldición. En la restauración ya no se ve de esa manera. En el antiguo pacto, a partir del pecado, el hombre se enseñorea de la mujer. En el nuevo pacto se restaura la dignidad y todos somos iguales delante de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús, independientemente de que hay personas que todavía están en el antiguo pacto y están analizando el concepto a partir del antiguo pacto. La verdad es que hay una restauración y hay oportunidades para todos los seres humanos delante de Cristo por su sacrificio en la cruz. Entonces, cuando escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 7, el apóstol Pablo hace un análisis importante acerca del matrimonio como tal y también trabaja el divorcio en dos etapas. Lo trabaja en la etapa de la separación y en la etapa ya de la carta de divorcio. Trabaja en dos etapas y creo que eso es sumamente interesante porque lo primero que debe hacer cuando hay problema no es el divorcio como tal, sino buscar ayuda. En el proceso de buscar ayuda posiblemente hay una separación, buscan ayuda y luego viene la etapa de la reconciliación. Y no es bueno que la iglesia, que los creyentes persigan a las personas que en la iglesia tienen alguna situación y se separaron. Deben orar por ellos continuamente y apoyarlo para que se restaure la relación. Porque en la separación primaria hay un conflicto que no se puede resolver y deciden por alguna causa la separación que no se aprueba en un principio a simple vista, pero hay situaciones difíciles que se dan de violencia doméstica, de irresponsabilidades, de infidelidades, de la falta de amor y entonces de palabra fuerte, hay opresión y muchas veces se da la separación y luego la reconciliación y eso es sumamente interesante. Así que cuando hay un caso en una congregación de una separación, debe ser trabajado la pareja para que luego puedan reconciliarse y que la persona pueda arrepentirse, el que no está haciendo lo correcto puede entrar en lo correcto y no se considera como pecado el hecho de que una persona decida separarse en medio de una crisis del matrimonio. En este caso lo correcto sería buscar ayuda para que ambos puedan juntarse, que se perdonen y que se deje la violencia o la situación de infidelidad o lo que fuere que está pasando en la relación. Y la iglesia en este sentido está llamada a asistir a la gente. Inclusive ya en el mundo los estados, los gobiernos trabajan para que cuando hay relaciones con problemas puedan también apoyar, restaurar y envían los hombres a centros de restauración y con expertos en conducta para que lo asistan. O sea, que no solamente la iglesia como tal, sino que el Estado, los estados del mundo, la administración de los estados asisten. Hay algunos casos que ya son de cárceles, que la gente debe ir a la cárcel porque ha violentado a sus hijos, ha violentado a su esposa o ha violentado a su esposo y ya la iglesia no está por encima de la ley. Hay casos que la iglesia no puede tapar, sino que debe entregarlo a la justicia porque son palabras mayores. Y lo que tiene que ver con la ley, en el Estado de Derecho está establecido, ¿verdad?, para que los jueces sean los que se encarguen de esos casos. Hay en algunos países que hay toda una normativa familiar y hay asesoría familiar y todo, y hay jueces inclusive que trabajan
con la familia y son los que deciden esos casos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces le dice, hay situaciones que se están dando que lo recomendable sería que ni siquiera se casen. Oiga, qué concepto, ¿eh? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque habían conflictos serios en la iglesia, pero él no se queda ahí, él está enfocando una realidad. Pero bueno le sería al hombre, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces le dice, para evitar las impurezas sexuales, lo recomendable sería que cada uno se case. Que el hombre se busque una hermana como esposa y que la mujer se busque un hermano como esposo, para evitar que tengan impureza sexual. El apóstol Pablo lo está enfocando de esa manera, una crisis que se daba en la iglesia de Corinto. No os neguéis el uno al otro, le dice a la pareja, le dice no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y es muy interesante que subrayen ahí lo que llevan las anotaciones, la palabra incontinencia, que es una palabra que el apóstol Pablo menciona aquí y que ya lo vimos enfocado en Cristo, cuando habla de que hay algunos que se hacen eunuco por los hombres, y el concepto de incontinencia es una persona que tiene ese don de la naturaleza o don de Dios o una disposición personal que tenga capacidad de no casarse. Ustedes saben que el matrimonio no solo es un asunto para tener intimidad sexual, sino que el matrimonio como tal trae un asunto emocional y de familia y de compañerismo. Y entonces hay gente que pueden sobrevivir sin ninguno de esos puntos. Y entonces en ese diseño, sea voluntario o involuntario, entonces le dice, si no está en esa capacidad para estar solo, entonces debe estar casado, y así evita ciertas situaciones de inmoralidad sexual. Entonces estoy aquí, dice que no nieguen el uno al otro, o sea, no se separen si están casados, excepto que sea por mutuo consentimiento, que se pongan de acuerdo como parejas y digan, bueno, vamos a durar un tiempo orando. ¿Verdad? Hay un concepto que utilizan en el lenguaje evangélico, que es la expresión de silicio, de siliciar, todo una expresión que se utiliza, que en el nuevo pacto no aparece, sino en el antiguo pacto, que era una expresión de echarse tierra en la cabeza, ceniza en la cabeza, ponerse una ropa de saco y tirarse por tristeza, por dolor o por alguna situación, que en el nuevo pacto algunas personas hablan de eso, del silicio, que no es del nuevo pacto sino del antiguo pacto. No existe el silicio en el nuevo pacto porque nadie se echa ceniza en la cabeza. Lo que aparece en el texto sagrado es que se pongan de acuerdo en caso de que decidieran, ¿verdad?, hacer algún ayuno, estar orando, que se pongan de acuerdo como pareja. O sea, no que uno de los dos tome la iniciativa y diga yo me voy a orar porque tenga alguna situación o porque hay algún conflicto y no busque solución. Entonces el apóstol Pablo está estableciendo en el texto sagrado que deben ponerse de acuerdo. Si decidieron separarse por un tiempo, deben estar de acuerdo. Y la separación que habla aquí no es una separación por problemas, sino para ir a orar unos días, que alguien decidiere, se pone de acuerdo con su pareja y le dice, vamos a tomar un ayuno en estos días y vamos a estar orando y nos vamos a dedicar al Señor durante un periodo.
Y entonces a eso se refiere, pero que debe ser con mutuo acuerdo. Por eso dice que no se niegue el uno al otro, o sea, que no utilicen ninguna estrategia para negarse. Inclusive ni utilicen a Dios, ni el reino de Dios, ni la oración, ni el ayuno para dejar de estar juntos. Ahora, sí lo decidieren, que sea de mutuo acuerdo, para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces le dice, para que Satanás no saque partida. Y este dato es sumamente interesante, porque hay en relaciones de matrimonio que viene el descuido porque no hay responsabilidad de la pareja, a veces el hombre, a veces la mujer, y entonces la persona está expuesto. Se supone que si somos hijos de Dios no deberíamos caer en tentación, pero la Escritura dice que si alguno ha caído en tentación, abogado tiene a Cristo. Se supone que sí pueden caer. Y entonces le dice, para evitar que Satanás se meta, puede ser en uno de los dos o en los dos, o que le saque partida, le saque provecho, no se separen. Le dice, la mujer debe atender a su marido y el marido a su mujer, porque el diablo está acechando. Ese es el concepto. Entonces, si no lo hace, el enemigo que está chequeando va a someter a tentación. Ustedes saben que las tentaciones son producidas internamente en nosotros, producto de nuestra naturaleza concupiscente, y que se dan por nuestras necesidades. ¿Qué necesitas tú? Lo que tú necesitas, así tú vas a ser tentado. Pero hay tentaciones que vienen del infierno, son trabajadas desde el infierno. Entonces la tentación que habla aquí está metiendo a Satanás. Entonces están las dos tentaciones: la tentación interna por una necesidad, y justamente ahí es donde opera la concupiscencia, donde tenemos una necesidad y el enemigo nos oferta cómo satisfacer esa necesidad por medios incorrectos, y eso es una tentación. Y entonces Satanás también se involucra, porque el deseo de Satanás es la destrucción de la familia y del matrimonio. Entonces aquí viene, hay una necesidad y él prepara toda una estrategia para que la persona pueda satisfacer esa necesidad por medios incorrectos. Entonces hay una liga entre la necesidad que está expresada por la naturaleza concupiscente que trae la respuesta, y el enemigo también. Imagínense usted, dos aliados en el asunto. Y entonces el apóstol Pablo habla con gente que son capaces de alcanzar madurez, y entonces le dice, no descuide tu relación de parejas, porque el diablo se puede meter. Y entonces hay que evitar cerrar toda puerta al enemigo. Si no cerramos puertas, él se va a meter, porque le estamos dando oportunidad. Esto no está diciendo que ninguna persona, porque esté solo o porque tenga alguna situación en la pareja, tenga que caer en pecado. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo el texto, y las Sagradas Escrituras también se escribió para prevenir, y hay una manera de prevenir el pecado sexual, y es estar junto con su pareja, los que están casados, y los que no están casados, casarse. Y eso es lo que establece el texto bíblico, porque si no, el enemigo se va a aprovechar y los va a tentar. Entonces está escribiendo en prevención. No olviden que Satanás está acechando y que va a tentar a aquellos que no tienen el don de continencia. Estén casados o estén solteros, si no tienen pareja, van a ser tentados. Entonces, cuando eso ocurre, la pareja es parte de la tentación. Es como si ella fuera parte de la dinámica para tentar a su marido o a su mujer. Inclusive lo hacen algunas personas, y hasta creyentes, cuando quieren separarse, divorciarse y justificar a la iglesia de que su pareja le fue infiel, la dejan sola, dejan de acompañarla y de estar con ella o con él, para que él caiga y entonces decir, ya yo estoy libre. Eso puede ser una estrategia inclusive de la pareja para justificar. Y entonces delante de Dios, el que está justificando con estrategia y con malicia va a tener que dar su cuenta. Lo que la palabra nos está enseñando es que es una responsabilidad.
cuando estamos casados, estar juntos en pareja. Y si no, usted está dejando a su esposo agente libre o a su esposa agente libre. ¿Libre para qué? Para que Satanás lo tiente y para que él quisiera satisfacer sus necesidades por medios incorrectos. Entonces, en prevención la Escritura habla con creyentes que son salvos, que han sido transformados, y le dice: aterriza, siéntate, planifica, observa, cuida tu relación. Luego hay un conflicto que genera una separación y entonces la gente se está volviendo loco, pero muchas veces esa separación fue por descuido y entonces la palabra está en prevención. Entonces el apóstol Pablo dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces le dice: lo bueno sería que las viudas, y habla de él porque él era soltero. Ahora Pablo, de acuerdo a cómo él está escribiendo, él tenía ese don, tenía esa gracia, esa fortaleza, donde él no necesitaba como hombre tener una mujer, ni para satisfacer necesidades fisiológicas, ni para que le dé amor, para compañía, por asunto emocional. El hombre tenía esa gracia, tenía ese don que nadie lo quiere, ningún joven quiere eso, y ninguna persona soltera tampoco lo quiere. Pero Pablo se expresa y dice: lo bueno sería que si por alguna causa se quedaron solteros, o si se le murió el esposo o la esposa, dice él: quédese como yo. Ahora Pablo no está dando esto como una doctrina, fíjese que está diciendo más abajo: pero si no tienen el don de continencia, o sea, si no tienen esa capacidad, entonces le dice: cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. El concepto quemarse, en la iglesia se habla tanto y se define tanto y se analiza el estarse quemando. Y quiero que observe aquí, porque ese concepto cásese es para gente adulta, para gente adulta, no para menores, sino para personas adultas que están en capacidad, hombres, de sostener a su mujer. Entonces sí, con ellos es que habla. Entonces, ¿qué es quemarse? Quemarse es tener mucha novia. Quemarse de tener impureza sexual. No se casa, pero cuando tiene deseo de estar con una mujer la busca. Eso es estarse quemando. Tener una novia ahora, una novia ahorita y no casarse, eso es estarse quemando. Entonces le dice: para que no te metan impureza sexual, si tú no eres, si no eres eunuco, si no tienes el don de continencia, entonces cásate, que es mejor estar casado que estar con un fuego encendido de manera permanente encima. Entonces, en el lenguaje vulgar, que no es nuestro lenguaje, se dice que hay personas que mientras pueden comprar libra de algún producto, nunca lo comprarán entero. Y esas son las expresiones de los mundanos dentro y fuera de la iglesia. ¿Para qué yo tengo que asumir una responsabilidad de matrimonio? Si puedo tener un hombre, puedo tener una mujer, en este caso, cuando quisiere. Entonces, no es lo correcto. Lo bíblico es que el hombre se case con una mujer, que la mujer se case con un hombre y que puedan tener una responsabilidad de matrimonio y que sean el uno para el otro, conforme al diseño de Dios, y no que esté saciando sus necesidades de manera incorrecta. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, nuestros jóvenes que ya son profesionales, que son adultos y tienen empleo, la Escritura le dice: no te quemes, cásate, elige una hermana. Y a las muchachas que ya también hicieron su carrera universitaria, tienen su empleo, le dice: ya tú estás madura, elige un hermano. Hermano, elige una hermana, cásate.
no es bueno que te esté quemando. La iglesia no ha regulado el de lo mucha novia, sino que la iglesia ha sido muy permisiva en ese sentido. Y si no se llegó a casar, la puede enamorar a todas y tener una novia ahora, una novia ahorita, y nada pasa. Ni los padres, ni la iglesia, nadie no le pone un stop. Cuando llega a su casa y le dice, pero ven acá, va a venir para acá también. ¿Y hasta la cuánta es? No, a mi casa no le dicen nada. La iglesia tampoco regula, sino bueno, ya terminaron. Y ahorita tiene otra novia, bueno, terminó también con esa. ¿Y cuántas van? O sea, no se regula eso. Y entonces la escritura sí lo está regulando. Dice, para que se estén quemando, que se casen. Y el humo lo ve todo el mundo. Y eso arde por abajo. Y desconecta a la gente de la palabra, de Dios, de la escritura, porque a la gente le gusta eso, arder por debajo. Pero nadie le hace frente. Y le pone un pie adelante y le dice, oye, ¿hasta la cuánta es? Detente. Aleluya. Aleluya. O un padre que le dice, no, a mi casa no. Tú no vas a poner a mi hija a pelearse con la hija de fulano. No. Absolutamente. Yo no quiero ver a mi hija involucrada en celo en la iglesia y en pleito. No. Tenga cuidado. Salga de mi casa. Que aquí no. O sea, nadie hace eso. No, sino que vino. Y la madre no le dicen a su hijo, oye, a mí no me traiga otra. No, le hacen el juego. Y le llevó una, le llevó la otra. Y en el lenguaje vulgar también se utiliza, que no es nuestro lenguaje, pero se utiliza. Le dicen que cada quien amarre su gallina, que yo tengo mi gallo suelto. No, en el reino de Dios no funciona así. Amarre su gallo. Amarre su gallo. Puede dar mala cuenta. Puede ir a la cárcel. Aleluya. Ay, mi hijo es un santo. No, él no es tan santo. Él no es tan santo. Ay, pastor, ayúdeme. Yo no puedo ayudar. Búscate un abogado que te defienda. Sí, porque eso es asunto de ley. Búscate un abogado. Entonces, sí, contrólelo, dígale lo que hay. Explíquele cómo son las cosas para que esté claro y no vaya a cometer los errores que han cometido otros y que usted lo esté apoyando. Hay que poner un freno a esas relaciones. ¿Está obligado una persona a casarse con alguien que es su novio o su novia? No está obligado porque no están casados. Pero la pregunta es, ¿hasta la cuánta es? ¿Cuándo es que se va a detener? No hay seguridad. Si no tiene seguridad, entonces debe madurar primero. Entonces, sigue el apóstol Pablo en esta enseñanza tan interesante, de la que yo le voy a deber una serie en el futuro, pero esta predicación sí pertenece a esta serie, pero luego voy a tomarme un tiempo hablándoles solo del concepto de matrimonio y su antítesis, que es el divorcio. Y a los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor. Y creo que le expliqué antes que Pablo en algunos casos dice que el Señor enseñó eso. Y en otro caso dice, yo lo estoy enseñando. Entonces en este caso él dice, ya Cristo lo enseñó, no soy yo que lo estoy enseñando. Se está refiriendo a la enseñanza de Cristo. Que la mujer no se separe del marido, dice. Dice, no soy yo que lo mando, es el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Entonces le dice, en caso de que tengan algún conflicto, alguna situación y se separó, espere. Fíjese que pasa la cosa tan interesante que una pareja se separan y antes de que venga el divorcio ya él tiene una novia y ella tiene un novio y a veces hasta en la misma iglesia. Óigame, esto es increíble. Y todavía no se ha efectuado el divorcio. Y ya cada uno
tiene una pareja. Algo que tenemos que agilizar eso. Óigame por dónde va la cosa. Y entonces le dice, el texto está diciendo, Pablo dice, no lo estoy enseñando yo, ya Cristo lo enseñó. La mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Claro, hay una expresión que justamente está aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9, que dice cuál es la causa por la que se puede volver a casar. Aunque, y esto se lo voy a deber para la serie que trabajé con ustedes sobre el tema, hay una serie de conflictos que se dan, que la gente coge miedo y no quiere juntarse con la pareja, aunque la pareja a veces se ha reconciliado porque lo que vivió fue muy difícil. Y ya eso lo veremos más adelante. Entonces ahora Cristo dice, 19:9, según San Mateo, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, inmoralidad sexual, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y esa es la diferencia del nuevo pacto en cuanto al matrimonio. Que lo que la repudian, a no ser por inmoralidad sexual, y se casan con otros, ambos están cometiendo pecado sexual, de inmoralidad. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y se parece a lo que Pablo dijo más arriba cuando habla del que es bueno no tocar mujer. Entonces aquí los discípulos están diciendo, si es así no conviene casarse. Lo que tú estás diciendo acerca del matrimonio es un nuevo modelo que con ese concepto que está presentando no convendría casarse, porque el hombre está aquí dejando de ser el que se adueña de la mujer como en el antiguo pacto, sino que aquí en el nuevo pacto hay una responsabilidad de cuidar a esa mujer, de proteger, y que él se expone inclusive al pecado sexual. Entonces por eso dice, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, aquí adultera el hombre también, en el antiguo pacto no, era solamente la mujer, entiende el concepto. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, pues no conviene casarse. A los que están unidos en matrimonio, mando yo, no mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido, y que el marido no abandone a la mujer. Está regulando, y esta es la primera etapa del divorcio, que es la separación. Entonces le dice, en primera instancia, deben separarse. Aquí es para sanar, para trabajar el tema, la situación que están viviendo, a ver si puede mejorar. Y entonces se dan una oportunidad a ambos para trabajar el tema. Y creo que los matrimonios deben, desde antes de casarse, o sea, desde el noviazgo, deben trabajar algunos temas para prevenir que se pudieran dar en el matrimonio. Sin embargo, estando ya en el matrimonio, no deberían separarse, pero el texto está hablando claro de que en caso de que se tengan que separar, que luego se reconcilien y que el hombre no abandone a la mujer, ni la mujer abandone al marido. Eso es una responsabilidad en una relación de parejas, de matrimonio, entre personas creyentes, que son capaces de respetarse, de conocer la palabra y de darse cuenta lo importante que es delante de Dios el pacto del matrimonio, el compromiso, y que la iglesia no puede abrirse tanto que la gente por cualquier razón en la iglesia abandonen a la mujer o abandonen al marido y se queden en la iglesia como si nada. Ninguna razón tiene, solamente por perversidad, por dureza de corazón, que es el concepto bíblico, y que todo se quede normal. La iglesia debe regular, debe enseñar para que la gente se acerque a Dios y que la gente busque a Dios y que sea obediente a la palabra.
Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, en este caso está regulando las relaciones con personas que hay mitad y mitad. El esposo es inconverso, la mujer conversa, o al revés, que el hombre es creyente, la mujer no. Aquí comienza a regular ese tipo de relaciones. Porque cuando llega un hombre a la iglesia y acepta al Señor como Salvador, tiene una familia, 3 hijos, tiene su esposa y llegó a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, la esposa no ha venido a la iglesia, él se siente que como aceptó a Cristo y ella no es creyente, puede tomar una hermana como mujer. Quizá no, yo estoy en libertad para casarme porque ella es inconversa. Entonces el texto está regulando también esas relaciones. Si llegó a la iglesia y llegó con su mujer, esa es su mujer. Si llegó con su marido, ese es su marido. Y usted no puede porque llegó a la iglesia dejarlo. Lo dejé y punto. No, eso no es lo que establece el texto sagrado. Entonces dice, a los demás, yo digo, no el Señor, está diciendo, estoy enseñando yo esto, el Señor no lo ha enseñado. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Dice, su esposa es inconversa, pero quiere vivir, no la dejes, porque ella quiere estar contigo. No, ya yo me hice libre porque el Señor me hizo libre y el que está en Cristo nueva criatura es. Eso es verdad que nueva criatura, pero hay cosas que no, el hecho de que estemos en ella no quitan de que seamos nueva criatura. La nueva creación en Dios es la regeneración, es la transformación. No que yo abandone mi pareja porque yo acepté a Cristo y ella no. ¿Alguien está aquí hoy? Si ella quiere, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, que no la abandone. Dice igualmente, si una mujer llegó a la iglesia, aceptó al Señor como su Salvador y viene casado y llegó a la iglesia con su pareja, yo soy libre ahora. Me deshice, pero él quiere estar con ella. Entonces ella no debe abandonarlo por el hecho de que conoció a Dios, sino que esa es su pareja y deben estar juntos. Ahora él sigue en la narración, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Introduce un elemento sumamente importante que en este concepto no podemos analizarlo, que es que los hijos son santos, no inmundos, por el hecho de que uno de los dos sea creyente. Y ese es un tema un poquito fuerte que se analiza de diferente manera, pero sí vamos a analizar la otra parte del texto. Dice que el esposo sería santo, que la expresión es, tu esposo puede ser salvo si tú le das buen trato, si le das ejemplo, si eres capaz de enseñarle la palabra y darle testimonio. Tú puedes ganar a tu pareja. Y muchísimos casos se ha dado de que sí ganan a su pareja, en otros casos no, y el texto también lo dice, pero en muchísimos casos sí ha ganado su pareja. Porque hayamos aceptado a Cristo como Salvador no implica que tengamos que tener una nueva pareja si la pareja quiere estar con nosotros. Entonces dice el texto, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero si tu esposo o tu esposa decide separarse de ti por cuanto tú eres creyente, la Escritura te dice, tranquila, tranquilo, que él o ella te está abandonando a ti. Dato importante. Y tú no debes forzar ni tener una relación a la fuerza. Tú eres mía y se acabó. No. Él tiene derecho a decidir no estar en esa relación. No. No quiero una relación con un cristiano. No quiero una relación con una cristiana, le dice. Bueno.
Que te vaya bien, mi hijo. Piénsalo bien. Que el Señor te puede hacer bien. Decide separarse. ¿Cuál es el concepto de decidir separarse? El concepto de decidir separarse es puede ser el comportamiento. Hay gente que por su comportamiento dicen que se quieren separar. No se someten a reglas, no respetan, no tratan con dignidad a la pareja. Como si tuvieran a la fuerza en la relación. Y algunos no quieren estar, pero no quieren partir los bienes. Y entonces ahí viven una vida que no es vida. Porque ni están juntos, no están juntos, pero no se divorcia porque no quiere partir los bienes. Porque algunos hombres entendemos que esos bienes son nuestros. Y, como no, y entonces la ley establece la partición. Y para no partir, entonces se quedan solamente casados, pero ya no están. Y eso son estrategias. Estrategias mal sanas, pero que sí existen en relaciones de pareja con inconversos y hasta con conversos. En las iglesias hay hombres que se han divorciado y han engañado a la mujer y no han repartido los bienes. Y le dan vuelta y vuelta y le envuelven hasta que llegue el tiempo donde perime el asunto y ya no puede ser juzgado. Y eso es engaño. Cuando estén delante de Dios van a tener que dar su cuenta porque tienen bienes que no le pertenecen. No solo darán cuenta por el trato que le dieron a la relación de parejas, sino que darán la cuenta por el engaño también que hicieron. Entonces el apóstol Pablo, ahí mismo en el capítulo 7, nos enseña un nuevo principio y dice: si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. O sea, le dice, en la condición en que la gente fue llamado, permanezca. Aún aquellos, le dice, que fueron llamados en esclavitud, le dice, no dejen de servir, aunque si se pueden hacer libres, háganse libres. Saben que en el contexto que se escribe la carta existía la esclavitud, ya no existe la esclavitud. No solamente existía la esclavitud del hombre a la mujer, que la mujer era esclava, no solamente en ese concepto, sino que seres humanos se vendían en el mercado libre y se compraban y le pertenecían a esa persona que pagó por esa persona. Y entonces le dice, si tú conociste al Señor siendo esclavo, no dejes de servir, no dejes de cumplir tu compromiso. Ahora, si te puede hacer libre, y no está hablando aquí de libertad espiritual, porque se supone que la libertad espiritual ya la tiene. Está hablando de esa libertad física. Si puede hacerte libre, pues lo lograrás, ¿ok? Si puedes hacerte libre, le dice en ese tiempo, procúralo más, o sea, inténtalo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Aleluya. Cristo ha pagado un precio por nosotros y le dice, y lo introduce en este tema, inclusive del matrimonio, no se hagan esclavos de los hombres. La relación de pareja no es una relación de esclavitud, es una relación de amor. La relación de patronos y empleados no es de esclavitud, es una relación laboral. Y no tienen que ser esclavos de nadie si son hijos de Dios. Ningún hombre debe esclavizar a su mujer y ninguna mujer debe esclavizar a su marido. Y ninguna relación debe estar basada en amenaza. Absolutamente. Porque si alguno fue llamado en esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres.
no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca en Dios. Entonces le dice, en el estado en que fuiste llamado, tú fuiste, cuando conociste al Señor, estabas en el matrimonio. ¿Por qué abandonar el matrimonio? Porque la pareja es inconversa. No es necesario, excepto que la persona decida. Se regula inclusive el divorcio en ese sentido, en el que la pareja quisiere hacerlo. Y este dato es muy importante, porque hay algunas personas que se casaron en la iglesia con gente creyente, pero después se hizo inconverso. Y entonces, si él quiere vivir contigo, no debes abandonarlo. Él insiste, no lo abandone. Ahora, si él decidió irse, déjalo ir. Si ella decidió irse, déjalo ir. Lo que pasa es que el concepto es que para que una pareja, dos personas que son creyentes, tengan que divorciarse después de haberse casado, es porque uno de los dos no está viviendo en los principios, no está haciendo lo correcto. Si los dos están haciendo lo correcto, se van a sobrellevar, se van a perdonar, se van a restaurar y van a permanecer. Si uno de los dos hace lo que es incorrecto, va a provocar el divorcio. Y aun si él es cristiano y se va, ¿qué va a hacer? Hay que dejarlo ir. Y si ella es cristiana y se va, hay que dejarla ir. Porque no somos dueños de la gente. Y el texto está diciendo, no se hagan esclavos de nadie. O sea, la relación no es de esclavitud. La relación de pareja es una relación de amor, de respeto. Y en el respeto entra el acuerdo. En una relación hay acuerdo. Mira, en la relación yo no tolero esto. En la relación yo no tolero aquello. O sea, y que se respete esas cosas que se han acordado para que el matrimonio pueda funcionar. Tengo que ir cerrando por causa del tiempo. Así que voy a entrar con ustedes en la dinámica de ir cerrando la predicación de hoy. En la iglesia, el divorcio ha aumentado considerablemente, el índice de divorcio entre creyentes. Y ha aumentado por diferentes razones. Una de ellas es porque la iglesia no está regulando el matrimonio y el divorcio, por eso ha aumentado el índice de divorcio, porque la iglesia regularmente lo deja a libertad de la gente. Y otra cosa es porque ya la gente, no todas las personas en las congregaciones están viviendo de acuerdo al temor de Dios, a la palabra de Dios y a la sabiduría como establece la Escritura, sino que la gente, cada quien está viviendo como quiere. Y el pueblo de Israel vivió una experiencia similar, donde cada quien hacía lo que quería y vino el fracaso. Si la gente que se está casando en la iglesia es formado para ir al matrimonio, el hombre como la mujer, y permanecen en Cristo, no tendrían la necesidad del divorcio. Entonces, si está subiendo el índice de divorcio entre creyentes, es porque en ese mismo sentido la gente está perdiendo los principios. La iglesia no puede obligar a las parejas a que estén juntos. No, ustedes tienen que estar juntos. No, porque no es así. La iglesia no puede obligar. El pastor no puede obligar. Ustedes tienen que estar juntos. No, es una decisión personal de la gente, de que quieren amarse y respetarse. Ahora sí, la iglesia debe restaurar los matrimonios. Ese sí es un trabajo de la iglesia, la restauración de los matrimonios que tienen problemas, a los que son viables restaurar, y a aquellos donde no se ha violado la ley que establece el Estado. Porque ya hay cosas que la iglesia, o sea, el pastor y la iglesia no pueden meterse, porque hay violencia, y la violencia que hay está condenada por ley y esa persona debe ir a la justicia. Ya ahí es otra cosa. Pero en muchísimos casos por los que la gente se divorcia, que sí puede intervenir, puede apoyar y puede restaurar. Ahora, cuando ya son casos de justicia, ya
hay que hacer el reporte a la justicia. Y el perdón es parte de una dinámica humana, ¿verdad?, que debe existir en una relación donde la gente se perdona. Y en las restauraciones debe existir el perdón de aquellas cosas que no tienen que ver con la violación de la ley. Porque hay cosas que ya tienen que ver con la ley y que no le corresponde a la mujer. Donde hay violencia para la mujer, hay violencia para los muchachos, hay abuso sexual de algunos en la casa, ya esos son palabras mayores. Que ya eso es asunto de justicia. Entonces, en todos esos casos, uno tiene que respetar. Y lo que sea viable, hay violencia que no ha llegado a cierto grado de justicia, se interviene, se asiste a la persona para que la persona conozca al Señor, tome un tiempo de apoyo. Inclusive, cuando la esposa reporta al esposo que está ejerciendo violencia en la casa, lo llevan a un sitio de terapia. Y eso es sumamente importante. Y así no tiene necesariamente que divorciarse de primera mano, sino que cuando comienza la violencia lo reporta. La falta de reporte de la violencia es que lleva a los feminicidios y a otros casos que son menores, pero son fuertes en la familia. Porque hay que reportar la violencia para evitar que siga. Porque mucha gente, cuando se dan cuenta que ellos son violentos, ellos bajan la guardia, pero como tapa, se vuelve cómplice la esposa, los hijos de todo lo que está pasando, entonces vienen cosas mayores. Los reportes de violencia son sumamente importantes y van a evitar inclusive el divorcio en el futuro. Así que cuando hay violencia que se va de la mano, hay que reportarlo. Ese dato es sumamente importante y así se evitan otras cosas. Quiero cerrar con un texto bíblico que está en Hebreos capítulo 13, el versículo 4. Y ahí quiero cerrar con ustedes. Dice el texto: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Quiero que entiendan que Dios está diciendo que Él se encargará de juzgarlo para que la iglesia no se vuelva un tribunal haciendo juicio y parándose en la puerta y diciéndole a la gente: tú eres divorciado, tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué causa te divorciaste? Cuando la gente llega a la iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle la palabra y darle la oportunidad de que sirva a Dios. Y va a pasar inclusive que la gente, cuando se divorcia por alguna causa que la Biblia no aprueba, se cambian de congregaciones. Y cuando llegan a la congregación, llegaron nuevos. La iglesia no puede rechazarlo tampoco. La iglesia lo recibe igual. Lo trabaja. La iglesia no puede rechazar a las personas por ninguna causa, porque Cristo es el perdonador y en su sacrificio Él cubre todo pecado. Ahora, si hay algún caso que se va de la mano, que nosotros no conocemos ni sabemos el origen, entonces el texto aquí dice claro, ¿quién es que se va a encargar de juzgarlo? Dios se va a encargar. Entonces, si Dios se va a encargar de juzgarlo, entonces vamos a dejarle a Dios. Nosotros vamos a juzgar los casos que conocemos, que manejamos, que como iglesia podemos establecerle norma a la gente, pero hay muchísimos casos que van a llegar a la iglesia que nosotros no sabemos qué ocurrió, ni qué pasó en la iglesia donde él iba antes, qué hizo, o es inconverso la vida que tuvo antes. Tenemos que recibirlo y darle la palabra y darle la oportunidad inclusive de que conozcan a Dios. Y si hay algo escondido y no se arrepintiere, entonces ya Dios se encargará. Pero no podemos impedir a la gente que se acerquen a la iglesia por el hecho de que tuvo un divorcio o varios divorcios, como es el caso. Tenemos gente que han pasado más de 5 veces y no lo han hecho por negocio,
de que con extranjeros para que hagan documentos. No. Eso también es pecado, pero no, ese no es el caso, sino que se casaron por amor, supuestamente, y terminaron por dolor. Y han pasado por varios matrimonios y algunos de ellos han sido cristianos todo el tiempo en que han ido casándose y divorciándose. Entonces, ¿quién se encargará? Dios se encargará. Dios mismo asume esa responsabilidad. Lo que nos esconden a nosotros, a Dios no se le esconde y Él se encargará. Él sabe cuál fue la causa de esa situación, de ese divorcio, de esa separación. Él lo sabe y Él se encargará. Nosotros, lo que está delante de nosotros, aconsejar, apoyar y restaurar. Pero la gente que esconde cosas, Dios se encargará de ellos. Nosotros no estamos llamados a condenar a nadie, ni pasarnos la vida entera persiguiendo a la gente, porque ese no es nuestro trabajo como iglesia, sino dar amor a la gente para que conozcan a Cristo. Y posiblemente alguien que conoce a Cristo, que tuvo un comportamiento inapropiado y que dejó cosas sin resolver, cuando conoce a Cristo de verdad, sale a recoger algunas cosas que dejó caer y que no hizo bien, las restaura. Pues aquí está hablando, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y aquí aparece Mancilla con C, porque con S es un apellido. Y eso es sumamente interesante, no se está refiriendo al apellido. Tiene que ver con mancha moral, perjuicio en la honra o en el honor. Gente que tienen relaciones, pero perjudican a la otra persona porque dañan su estima o dañan su honor. El lecho, el matrimonio, la relación de pareja debe estar basada en principio, no con mancha moral, ni que nosotros perjudiquemos a la otra persona. El perjuicio tiene que ver con daño moral o material en una persona a otra en términos de valor, de bienestar y de salud. El Señor está condenando las relaciones enfermizas, relaciones de matrimonio o de noviazgo que son enfermizas. De eso se trata, que dañan la estima de la persona, que no le dan el valor que tiene como esposo o como esposa y que no le genera un bienestar ni le genera salud. El Señor está condenando eso. Si tienes una relación con tu esposo, tú debes ser de bendición para él. Si tienes una relación con tu esposa, tú debes ser de bendición para ella. Y no debe tener una relación enfermiza, de esclavitud, de maltrato, sino de paz. Si bien es cierto que Dios rechaza el divorcio, también rechaza el lecho con mancilla. Ambos lo están rechazando. Y ambos son malos delante de Dios. Que esa mujer es mala porque se divorció, pero también es malo que el hombre la golpee, que le engañe, que la maltrate, que no la sostenga ni la trate con dignidad. Eso también es malo. Ambos son malos. Y a eso está refiriendo el texto bíblico. Honroso sea en todo el matrimonio, que sea de honra, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bendiciones y paz. La gracia del Señor abunde en gran manera en la casa, en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Señor, gracias en esta mañana. Te honramos, te damos la gloria, el honor. Eres poderoso. Señor, que no se nombre entre los creyentes el maltrato verbal, psicológico, físico, económico, sino que las relaciones de pareja sean saludables, de fidelidad, de principio, de compromiso, que sean el uno para la otra y la otra para el uno, y que tú te glorifiques y establezca tu orden en las relaciones de noviazgo, de la casa y de matrimonio, para que sean sólidas y fuertes,
y puedan permanecer unidos. Que ninguno de los dos se aparten de ti ni de los principios. Señor, sana relaciones de pareja, sana matrimonio. Muestra tu gloria. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendiciones y paz. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.